Hola, mi nombre es Mateo Ortuño Rosales, estudiante de Dirección de Empresa de Entretenimiento, y estoy con mi compañera Isabel Lozano, de Comunicación, y de parte de la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento, les queremos presentar a Lucía González Barandiarán, CEO de Bosco Films. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo te ha tratado el Caribe mexicano? Pues muy bien, acabo de llegar, pero me siento como en una familia, la verdad, en la Universidad en Anáhuac. Muy contenta. Sí. ¿Cómo ha estado el calor? Cuéntame. Pues ayer no sabía qué hacer con mi pelo, la verdad. Pero aquí se está muy bien. Vengo de España, que estamos en pleno invierno, así que es un lujo estar aquí. Un completo cambio. Hemos escuchado tus testimonios sobre lo que tú estás haciendo y muy inspirador. Muchísimas gracias. Y te quería preguntar principalmente, ¿cuál es tu motivación para realizar este proyecto? Y digamos, cuando tú logres realmente completarlo, ¿cuál sería el sueño? ¿Qué es el efecto que tú quieres causar en el mundo al hacer estas películas, digamos, diferentes a lo comercial? Bueno, ¿qué es lo que quiero? Bueno, simplemente pienso en plantar semillas. Bosco Films viene del nombre, bueno, es una palabra italiana, bosco, que significa bosque. De hecho, nuestro logo es un árbol con dos arbolitos pequeños con forma de rueda de cine, porque lo que queremos es precisamente sembrar, ¿no? O sea, el poner una semilla que en el espectador, que si florece se convierta en algo robusto. No es una flor, ¿no? Sino algo robusto, un bosque que permanezca. Entonces eso es lo que intentamos con las películas que traemos, que producimos, que hemos empezado a hacer, que sean no simplemente una película que te entretenga, sino que cumpla con el requisito de las 3 S's, que eleve, que eduque y que entretenga. Si falta alguno de los 3 ya no puede ser Bosco Films, ¿no? Entretenimiento, este es el arte del entretenimiento, ¿no? Así se dice, entertainment. Que eduque, pues que salgas habiendo aprendido algo. Y que te eleve, que te invite a querer ser mejor persona. Entonces esos son los 3 requisitos. Ojalá con cada una de las películas de Bosco pues se logre eso, ¿no? Esa es la intención. Qué bonito mensaje, Lucía. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor reto para lograr hacer estas películas y cómo lo has superado? Pues, a ver, la verdad es que no paran de haber retos, porque cuando el primer reto era simplemente pensar que era posible, ¿no? O sea, es decir, ¿hay público para este tipo de cine? Sí lo hay. ¿Y cómo llegar a él, no? O sea, ¿cómo llegar a él sin dinero? Al final, porque es una empresa pequeñita que empecé yo con mis ahorros, pero es muy bueno porque cuando no tienes recursos, al final piensas, ¿no? O sea, tienes que pensar el modo de llegar. Entonces, cuando te fuerzas a pensar es cuando vienen las ideas, y de las ideas vienen toda una cadena de consecuencias. Cada uno es un reto. O sea, el primero era lograr que se viera en España. Después, por una necesidad, cuando la gente nos escribía, era que llegaran también a América, ¿no? O sea, todos los hispanohablantes. El siguiente era pues empezar a producir, y hemos ido dando pasos. No sé muy bien cómo van saliendo las cosas, cada uno es un camino, pero yo simplemente comienzo a caminar. Ese es mi truco, porque si no me acobardo. Entonces, si ya me pongo a caminar, es más fácil ejecutarlo, ¿no? O sea, ya me he comprometido, ya estoy caminando, no lo puedo dejar. ¿Qué es lo que a ti te llevó a, digamos, ser diferente a lo común? ¿Qué es lo que a ti te impulsa o te motiva a, pues, no irte por la vía que todos se van, que a lo mejor podrías hacer más lucrativa para ti y para los que te rodean, que al final es algo bueno? Pero tú has decidido hacer algo más, y realmente nosotros quisiéramos saber, como jóvenes que estamos aquí, ¿qué nos podría a nosotros tal vez hacer ese clic para impulsarnos hacia donde tú estás caminando? Se llama vocación. Yo creo que soy incapaz de trabajar en algo en lo que no crea. Entonces me ha pasado durante toda mi vida, ¿no? O sea, creo que lo que me impulsa a caminar es precisamente, ¿no? O sea, dar esos pasos, es que yo creo en lo que hago. Pero lo creo porque lo he visto en mí. Yo siempre fui muy cinéfila. Cuando iba a la escuela recuerdo que yo me iba todas las semanas al cine, a veces sola, y tardaba yo, el día siguiente le quería contar la película a mis amigas, y tardaba yo más en contarla que ellas en verla. O
sea, si la película duraba 1 hora y media, yo podía contarla en 1 hora 50, porque le contaba y entonces se movieron las manos y entonces, o sea, les contaba como todo lo que veías, ¿no? Entiendo que eso es parte, sin yo darme cuenta, también de mi vocación, ¿no? Decía antes como que todos tenemos unos anhelos, que cuando persisten es porque es algo a lo que se te empuja. O sea, no es un deseo, no es desear algo, es algo que no te puedes quitar de la cabeza. Eso es lo que yo creo que es un anhelo. Y hasta que no te pones en marcha o lo intentas, al menos en mi caso, no me lo quito de la cabeza, entonces me perturba. O sea, lo hago por mi bien personal. O sea, me pongo a hacer las cosas porque es que si no, siguen aquí en la cabeza, es como sal. Necesito que salgas. Pero sobre todo responde eso, lo que os decía, una vocación que es... a lo mejor no es lo más lucrativo, lo que tú decías, aunque creo que cada vez hay más gente que lo valora y más gente que se está dando cuenta de que es posible y que no es el trabajo de uno, no es Lucía. Somos bastantes, a decir verdad. Lo que pasa es que somos quizás más callados o no tenemos la suerte o los instrumentos para poder llegar al más media, ¿no? Que dicen a todo el mundo. Pero sí hay. Y cuando nos descubrimos, la verdad es que yo creo que todos sonreímos diciendo, tú eres la persona que está en Polonia, ¿no? Y tú eres en México. Cuando los vas descubriendo, es como sentirte en familia. Pero somos unos cuantos, así que sí. Aquí hay un ejército. En la plática nos mencionabas un poco a Dios y me gustaría saber qué presencia ha tenido Dios en tu vida y a la hora de hacer todos estos proyectos. Pues total. Yo hablo de dos vocaciones, ¿no? La vocación con mayúsculas que todos tenemos para estar casado, para tener una familia, para ser religioso. Cada uno tiene una vocación con mayúsculas y luego una con minúsculas, que es ese anhelo que digo, ¿no? Tengo la necesidad de querer contar las buenas causas y realmente creo que en la fe y en la gente que intentó vivir la fe en coherencia hay grandes historias. Hay veces que en el cine se construye, o sea, te creas, te inventan los personajes, ¿no? Para contar una película, para desarrollar una película. Pero hay tantos que ya han vivido y que son héroes que dices, mejor contar esas historias, porque no me lo tengo que inventar, ya existen. Hay muchos pequeños héroes. La fe para mí es muy importante. Es importantísimo. Bosco está, de hecho, consagrado a la Virgen de Guadalupe. Ella es la auténtica jefa de esta empresa. Por eso me encanta venir a México. Cuando ni siquiera estaba creada, cuando era simplemente una idea que estaba en esta cabeza loca, fue en un viaje a México y fue mi primera visita a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Entonces allí le pedí a la Virgen que si tenía que ser, que se ocupara ella, porque yo me sentía muy pequeña, me sigo sintiendo muy pequeña, muy incapaz. La verdad es que cuando te pones en mi experiencia en las manos de Dios, ¡guau! Eso es un torrente, ¿eh? Empiezan a pasar cosas y tú simplemente ves, eres un testigo de todo lo que va pasando alrededor. Es maravilloso. Yo le llamo el boss. Tú estás realmente siendo tal vez justamente la misión que se nos encomendó y cada quien desde su área. Muchas veces personas dicen yo quiero hacer el bien, entonces buscan disciplinas de las ciencias de la salud como medicina por quién de los demás, pero tú tal vez reconociste que el bien se puede hacer desde cualquier trinchera, ¿no? En el último año he tenido bastantes ofertas de trabajo de gente que quería que me ocupe de cosas buenas y que en realidad me pagan bastante bien. Yo vivo sin ahorros. Dices, eres la CEO, sí, pero he sido también durante 5 años la becaria también, ¿no? O sea, de mi propia empresa, no había nadie más. Eres un poco todo y es bonito porque he seguido autoaprendiendo. Y en el último año, por alguna razón, y yo creo que ha sido por los frutos en concreto de una película, lo tengo en el corazón que ha sido por eso, que estoy viendo muchos frutos, más de lo normal, han empezado a llegar lo que no sé si son tentaciones o oportunidades. Y para poder intentar vislumbrarlo, pues trato de ir a adoración. Trato de no tomar las decisiones sola, y es porque es algo que me agobia mucho. He tenido pues una oferta muy buena de dejar el cine, pero de vivir en absoluta tranquilidad para el resto de mi vida, porque es verdad que cada vez que estrenamos una película me dan infartos, microinfartos, ¿no? Porque te lo juegas todo a 4 días, realmente a 4 días, el fin de semana del estreno. Y puedes estar trabajando en esa película durante mucho tiempo, el doblaje, el hablar con las salas, el diseño de los carteles, el venirte aquí promocional y que nadie vaya en esos 4 días al cine. Entonces yo tengo microinfartos cada vez que estreno, ya he aprendido a intentar gestionarlo, pero llegó una oferta muy buena que me daba una cierta estabilidad
y me costó, pero dentro decía, no puedes dejarlo. O sea, es que no es tuyo. No creo que sea mío. Y luego llegaron otras 2, de crear una distribuidora grande con presupuesto, en la que me dijeron, tienes todo este dinero para gestionarlo, queremos que traigas pelis buenas, un poco más abiertas, quizás en algunas cosas. Y me ha pasado 2 veces este año. Hay una de ellas que todavía lo estoy pensando, porque me han dicho que podría ser compatible con Bosco, o sea, que no tendría que dejar Bosco, pero lo que no sé si soy capaz de llevar las 2 bien. Así que rezad por mí. Pues qué alegre que todo ha funcionado tal y como lo piensas y que la gente ha visto estas películas y pues no ha sido en vano. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a los jóvenes de ahora? Que pues no se atreven a acercarse a ver este tipo de proyectos o acercarse a la iglesia. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirles? Que a veces nos cuesta dar testimonio. Y no sé por qué. Porque cuando tú hablas con naturalidad, la gente acoge. Al menos a mí me pasa, ¿no? En el mundo del cine. La gente cree que por llevar un tipo de cine significa que solo me rodee de religiosos, ¿no? O sea, no solo estrenamos cine religioso. Vencer o morir es una película de guerra, o sea, es una película de héroes y estrenamos mucho de eso también. Pero el mundo del cine es un mundo a veces muy contrario a los valores que nosotros buscamos. Pero es muy bonito, he aprendido a disfrutar también de este camino, porque te encuentras con gente que el hombre se hace preguntas por el simple hecho de ser hombre. O sea, somos cuerpo, mente y alma. Y necesitamos entrenar las 3 facetas. La cabeza tiene que seguir creciendo, el cuerpo necesitamos también hacer nuestro ejercicio, alimentarlo, y el alma es lo mismo. Entonces todos nos hacemos preguntas, todos en algún momento. Las grandes preguntas son comunes. Y yo disfruto mucho cuando la gente me cuestiona. Me encanta cuestionarme, porque me gusta hacerme las preguntas. Y a veces esas mismas preguntas me interpelan cuando me las hace gente que no piensa como yo. Y todavía me ha sorprendido más el ver su reacción. Porque una cosa es cuando tú hablas como agachando la cabeza, ¿no? Y otra es cuando hablas con convencimiento. Cuando tú hablas con convencimiento, la gente escucha. Y es precioso. Y también yo recibo mucho escuchando a los demás. Claro, siempre estés donde estés, siempre puedes aprender de algo del quien te escucha, ¿no? Y justamente hay una frase que me gusta mucho de Mark Twain que dice: si es que hablas con la verdad, no tienes que memorizar nada. Yo te quería hacer una pregunta que me llamó mucho la atención, porque tú mencionas que quieres contar grandes historias de grandes líderes que inspiran. Todo esto debe haber nacido, pienso yo, de alguien o de algunos que te han inspirado. ¿Cuál fue esa historia o esas historias o ese personaje que tú dijiste, tengo que contar esta historia? Esta historia la tienen que saber todos y por eso voy a hacer esto. Pues mira, la historia de mis padres. Los que me motivaron a creer que había que perseguir los ideales fueron mis padres. Es decir, me viene de casa. Para mí mis padres fueron héroes porque intentaron defender la verdad, los dos, especialmente mi padre. Yo vengo de España, del norte, donde a mi padre se le persiguió mucho. Había hace unos años un grupo terrorista que se llamaba ETA, que mataba a la gente que no pensaban como ellos. Entonces mi padre vivió eso, él era periodista y decía la verdad. O sea, un periodista de verdad o un comunicador de verdad está llamado a contar la verdad. Entonces él lo hizo y lo pasó muy mal, lo perdió todo. Y yo nací en el momento en el que ya estaba prácticamente todo perdido, en el que su familia, sus hermanos le decían que tenía que abandonar, que estuviera callado. Simplemente con estar callado era suficiente. Pero él dijo que no podía estar callado ante las injusticias, que eso no está bien. Él dirigía un periódico, mataron al redactor jefe, mataron a uno de sus guardaespaldas por el hecho de ser su guardaespaldas un día en la calle. O sea, era una época muy difícil. Y yo nací de una manera inesperada. Mi padre tenía 53 años, nadie me esperaba en casa. En ese momento en el que él se sentía un fracasado. Y se sintió un fracasado el resto de su vida, pero para mí siempre ha sido un héroe. Algún día me encantaría contar la historia de mi padre y de mi madre, porque son los dos un gran equipo, y de ahí viene, ¿no? O sea, que cuántos héroes anónimos hay
por ejemplo, la de Vencer o Morir, esta película que estamos hablando, ¿no? Es una película de fracasados. Pienso también en que si lo miramos con los ojos del mundo, Jesús era un fracasado, murió en una cruz, ¿no? Pero qué maravillas son las historias de los fracasados, a mí me inspiran un montón. Porque en realidad, ¿en qué se mide el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es que te vayan bien las cosas? Pues ahí está, esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué es el éxito? Pues yo creo que los apóstoles las pasaron fatal, pero y eran unos borregos, eran unas bestias, pero qué valientes, ¿no? Y si todos estos pudieran, nosotros podemos. Entonces, lo que quiero es contar esas historias. De los fracasados a lo mejor para el mundo, pero los héroes para el corazón. O no, o a lo mejor les ha ido bien las cosas. También me gustan esas historias, las de los casos de éxito, pero... Pero sí es muy bonito encontrar héroes que pues nadie más conoce porque es donde más te inspiran a ser tú mismo, ¿no? Sí. Sí, o sea, al final yo creo, para mí los héroes son los que persiguen, los que viven en coherencia. Vivir en coherencia es lo más difícil hoy. Sí. Entonces, para mí esos son los héroes y son las historias que me gustaba ver y que me gustaría que vean los demás. Te queremos agradecer por venir aquí a Cancún, a la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento. Muchas gracias por presentarte, fue un gran honor entrevistarte. Espero volvernos a ver muy pronto. Ojalá que sí. Espero que igual sepas que esta es tu casa, siempre. Y les quiero invitar a todos a que vayan a ver Vencer o Morir en el cine. Gracias por todo, Lucía. Gracias. ¡Yay!